Vamos en este momento a conversar sobre un acuerdo que firmaron líderes de Asia el pasado domingo en Hanoi, el megatratado que incluye a los 10 miembros de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, ASEAN, además de China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Y usted dirá, pero ¿y para qué vamos a hablar de esto? Bueno, vamos a entender qué significa este acuerdo, cuál es su importancia geoeconómica, nos afecta a nosotros en América Latina y el Caribe. ¿Qué lecciones tenemos que aprender a raíz de este acuerdo? Son muchas preguntas, pero para contestarlas, para conversarlas, lo vamos a hacer con el analista financiero y experto en mercados de valores, Luis Veras, que está con nosotros. Bienvenido, Luis, qué bueno tenerte con nosotros. Gracias, buenas tardes, Miralba. Pues sí, ciertamente este es un acuerdo que definitivamente ha llamado mucho la atención y ha venido en una época, en un momento, si se quiere, clave, estando precisamente en este proceso de cambio de mando del gobierno de los Estados Unidos. Y menciona a los Estados Unidos, aunque no es parte de este acuerdo, precisamente porque y quizás la parte más relevante del acuerdo, de este acuerdo, o de haber arribado a este acuerdo, es precisamente que en el gobierno del presidente Trump en los Estados Unidos se ha estado, o se había estado negociando diferentes, o renegociando los diferentes tratados de libre comercio en el cual los Estados Unidos han estado participando o que habían estado negociando justo antes de él entrar en su gobierno. Y al él llegar con digamos, con una metodología un tanto más proteccionista de sus propias fronteras comerciales, rescindió de ese otro gran acuerdo que se hubiese convertido en un verdadero acuerdo, inclusive más grande que este acuerdo asiático, porque hubiese incluido ese acuerdo titulado TPP que se estuvo negociando, hubiese incluido una gran cantidad de esos mismos países que ahora están firmando este acuerdo de Asia, pero en adición también incluía a los Estados Unidos, a Canadá, a México, y de hecho a un par de países de Sudamérica, y ese hubiese sido realmente el acuerdo comercial o el bloque comercial más grande del mundo, pero debido a este cambio, vamos a decir, migración de políticas estadounidenses en cuanto al comercio internacional, ese acuerdo a final de cuentas no se materializó, y entonces desde ese entonces se ha ido quizás acelerando el tema de este nuevo acuerdo, que entonces es considerado como un éxito de China, pues China resulta ser, digamos, el país más grande de este acuerdo y que es considerado el líder del mismo. Este nuevo acuerdo, ¿por qué es importante para nosotros, para República Dominicana, Latinoamérica, para todo el mundo? Estamos hablando de que reúne primero un 30% o más de un 30%, un tercio de la población mundial. O sea, desde el punto de vista humanitario tiene su valor. Y representa también el 30% del Producto Interno Bruto a nivel global. ¿Qué significa esto? Estamos hablando del 30% de toda la producción. De todo el mundo. Entonces, la producción actual, pero hay que tomar en consideración algo. Debido a que al acuerdo mismo, entonces va a incrementar dos cosas entre las naciones que son parte de este acuerdo. Va a incrementar, por supuesto, el comercio, la actividad entre esas naciones. Va a reducir las barreras, digamos, de competencia, o las barreras comerciales, mejor dicho, causando que haya, obviamente, mayor actividad entre esas naciones y dificultando un poco en algunos renglones la competencia de otras naciones en esos mercados. Es decir, para el resto de los mercados va a ser un poco más difícil poderle vender a esos países. Y al mismo tiempo, esos países van a estar supliendo productos, bienes y servicios más económicos. Lo que quiere decir que, por ejemplo, productos que otros países latinoamericanos nos compran a nosotros, a República Dominicana, es posible que esos países latinoamericanos ahora lo consigan más barato
por adquiriendo otro la sitio. entonces se convierte en un nivel intenso de competencia para todas las naciones, sobre todo, muy especialmente para las naciones emergentes y las economías en vía de desarrollo, pues típicamente estas economías se apoyan mucho en los acuerdos de libre comercio para tratar de crecer internacionalmente. Hay que recordar que las naciones en vía de desarrollo, muchas veces por problemas internos, políticos y presupuestarios, dependen más de los aranceles, dependen más de los impuestos que se generan con el comercio internacional, y los países más desarrollados dependen menos de los aranceles. Entonces, esa es otra, si se quiere, barrera para países como los nuestros, entrar en este tipo de acuerdo en sentido general. No sé si ustedes recordarán todas las dificultades por las que pasamos para negociar el DR-CAFTA, y previamente el CARICOM y otros acuerdos que han habido o que se han negociado. Y la dificultad es esta, porque típicamente uno tiene que sufrir o sacrificar algo, y generalmente esto es una menor recaudación de aranceles, a cambio de un mercado que se abre. Pero para poder competir en ese mercado hay que ser lo suficientemente competitivo para que realmente lo que uno pueda producir y generar compita en ese mercado y compense de esa manera la reducción de aranceles. Entonces, si uno no llega a ese nivel de competitividad, se mantiene fuera de los bloques comerciales, y entonces los bloques comerciales que sí llegan a conformarse, como es este caso, Como el que entonces, acaba de como conformarse. el que acaba de conformarse, se convierte en una, digamos, verdadera maquinaria global. Los Estados Unidos han estado acostumbrados, recordemos que los Estados Unidos tienen su economía es el 25% de la economía global, y por supuesto están acostumbrados a que el acuerdo más grande que existe, ellos están involucrados. Como es el caso, por ejemplo, actualmente del el nuevo acuerdo de Norteamérica, de Estados Unidos, Canadá y México, que es definitivamente un bloque comercial bastante inmenso, pero lo es porque está Estados Unidos. Estados Unidos por sí solo representa el 25%. Entonces, desde el punto de vista de la dinamización de comercio entre diferentes países, no es tan marcado, porque en este caso solamente involucra tres países que ya venían con otro acuerdo, y lo único que hubo fue una renegociación, y le pusieron un nuevo título, pero en esa renegociación se manifestó, o se ve claramente, la tendencia del gobierno actual de Trump de ser un poco más proteccionista. O sea, en esa nueva negociación lo que hubo fue ajustes o protecciones de ciertos rubros, donde sí se mantenían ciertos aranceles y ciertas protecciones para los productores locales. Lo que quiero decir con todo esto es que el nuevo acuerdo de los países de Norteamérica, más que nada, es una acomodación, si se quiere, y no necesariamente un acuerdo que incentiva de manera acentuada el, digamos, el comercio, sino más bien un ajuste a las necesidades estadounidenses. Pero en este caso estamos hablando de un bloque comercial de países que tienen una diversidad cultural. Ojo, que esto es importante. Recordemos que que este acuerdo incluye a China y a Japón y Corea del Sur, que son países regionalmente, obviamente, cercanos, pero hay diferencias culturales importantes entre China y Japón. Pero también recordemos que también se incluye Australia y Nueva Zelanda, que son países del mundo desarrollado, si se quiere, de cultura occidental, aunque están en Oriente, y que son países que producen, que son productores de mucha materia prima, muchos metales preciosos, y que son entonces la fuente digamos, de donde empiezan los mercados primarios de producción a nivel global, por lo que los demás países que son un poco más desarrollados y que están ya en mercados secundarios o terciarios, van a demandar necesariamente
productos de ese inmenso bloque comercial. Y la realidad es que si, digamos, si lo gestionan de una manera organizada, que eso está todavía por verse, pero si lo gestionan de una manera, digamos, bien planificada, podrían efectivamente convertirse en un, digamos, en un bloque líder con el cual llevar a cabo todas las conversaciones de índole no solamente comercial, sino también político.